Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. En esta oportunidad vamos a trabajar con los alumnos de segundo año de secundaria, la sección A, B y C. Con el tema, reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Enseguida, pues, vamos a ver nuestra competencia, es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El propósito es que vamos a identificar, ¿no? Identificamos situaciones relacionadas con polígonos y, sobre todo, vamos a reconocer elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Enseguida, jóvenes, tenemos algunas nociones previas, ¿no? Esto nosotros ya más o menos hemos visto en la educación primaria y en primer año de secundaria, y en esta oportunidad lo vamos a ver en segundo año de secundaria. ¿Qué es un polígono? Y seguramente tú alrededor de nosotros, ¿no? Podemos observar muchos polígonos, por ejemplo, la puerta de la casa, la ventana, la mesa, el cuaderno, todo lo que nos rodea generalmente está formado por polígonos. En geometría, un polígono es una figura geométrica plana, compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cómo se llama este polígono? Triángulo, ¿no? Entonces me dice que un polígono, dice, es una región cerrada, ¿no? Compuesta, por ejemplo, aquí con tres segmentos de rectos, acá, 1, 2, 3. Y la intersección de estos dos segmentos forma un vértice. Y así puedo encontrar un cuadrilátero. Figura que tienen 4 lados, cuadrilátero. Y si tuviese 5 lados, un pentágono. De 6 lados, un hexágono, ¿no? Entonces son ejemplos de algunos polígonos. Ahora vamos a ver algunas clasificaciones. Clasificación de polígonos según la forma de su contorno. Polígonos simples. Miren los polígonos simples. Cuando ninguno de sus lados no consecutivos se cortan. Por ejemplo, acá no se corta ninguno de sus lados. Estos polígonos se van a dividir en convexos y cóncavos. Hay que tener en cuenta esto, jóvenes, porque en la práctica viene para poder clasificar qué figuras son cóncavos y qué figuras son convexos, ¿ya? A ver, vamos a ver qué es un polígono convexo. Todos sus ángulos interiores son menores de 180. Se cumple que al ser atravesado, dice, atravesado por una recta simple, lo corta en un máximo de 2 puntos. Jóvenes, esto es muy sencillo. Para saber si un polígono es convexo, lo que vas a hacer es trazar una línea, ¿ya? De cualquier color. Le trazas una línea en cualquier posición, puede ser así en forma, ¿no? Horizontal, vertical, de arriba hacia abajo, en forma diagonal, como tú desees. Lo divides a la figura y ¿en cuántos puntos lo va a cortar? Solamente en 2, ¿cierto? 1 y 2. Si lo corta en 2, quiere decir que este es convexo. Ahora, profe, si lo corta en más de 2, a eso se va a llamar que es un cóncavo. Por ejemplo, al menos dice uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, se cumple que al ser atravesado por una recta, puede cortarle en más de 2 puntos. Y efectivamente, mira, trazo la recta y ¿en cuántos puntos lo va a cortar? En 1, aquí, 2, 3 y 4 puntos. Entonces, si cortan más de 2, ya no es convexo, se llama cóncavo. Y alguien me dirá, profesor, ¿pero qué pasa si yo lo corto por acá? Mira, si yo lo corto por aquí, me va a decir, solamente corta en 2, profesor, entonces es un convexo. No, tú tienes que buscar la mayor cantidad de puntos de corte. Claro que si tú lo trazas por acá, solamente va a cortar en 2. Entonces tú me vas a decir que es convexo. Tú tienes que buscar la mayor cantidad. Puede ser aquí, por aquí también, ¿no? Van a cortar en 4 puntos. O sea, tú vas a buscar la mayor cantidad de puntos de corte. Y si es mayor de 2, será cóncavo. Ahora, algunos términos importantes también, jóvenes, que tenemos que tener en cuenta dentro de los polígonos son, ¿qué es un equiángulo y qué es un equilátero? Equiángulo, ángulos iguales. Dice, todos sus ángulos interiores tienen igual medida. ¿Y qué es equilátero? Si todos sus lados tienen la misma longitud. Acuérdate, ¿eh? Lados iguales, ángulos iguales, ¿ya? Equiángulo, equilátero. Clasificación de los polígonos, pero según su condición de regularidad. Esto era según su forma. Ahora, este es según su condición de regularidad. ¿Polígonos regulares o polígonos irregulares? ¿Qué son polígonos regulares, jóvenes? Regulares, cuando son equiángulos y equiláteros. Ahí está, a la misma vez. Por ejemplo, este triángulo, ¿no? Va a ser un polígono regular. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales.
Aquí también esta figura puede ser un cuadradito, sino que está un poquito estirado, pero es un cuadrado. También es un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Cuando sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. Este polígono también es regular, si no es un polígono estrellado, se le llama. ¿Y cuando un polígono es irregular? Es cuando sus lados van a ser totalmente diferentes y sus ángulos van a ser diferentes, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta ahí estamos conociendo cóncavos, convexo, polígonos regulares y polígonos irregulares. Vamos a continuar entonces dentro de los polígonos la clasificación. ¿Cómo se clasifican, por ejemplo? Polígonos que tienen 3 lados, ¿cómo se le llama? Muy bien, tú ya lo conoces. Y polígonos de 4 lados, cuadrado. No específicamente cuadrado, chicos, sino que acá debe decir cuadriláteros, ¿ya? Cuadriláteros. Porque el cuadrado es un cuadrilátero, el rectángulo también es un cuadrilátero, el trapecio es un cuadrilátero, el rombo es un cuadrilátero. Entonces, en forma general, a los que tienen 4 lados se le llaman cuadriláteros. Pentágonos de 5 lados, de 6 lados, hexágonos. Claro, si son 6 lados iguales y los ángulos iguales se dice hexágono regular. En cambio, si tienen lados diferentes se llama hexágono irregular. 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono, eneágono, también tiene otro nombre, decágono, de 10 lados, decágono, de 11 en decágono y de 12, dodecágono, ¿sí? Dodecágono. Entonces, hay que aprendernos de memoria, chicos, la clasificación de los polígonos, porque es importante porque cuando vamos a resolver algún problemita, vamos a utilizar también ello, ¿ya? Vamos a continuar entonces, jóvenes, lo más importante, ¿no? Elementos del polígono. Ya hemos reconocido que hay polígonos que tienen 4 lados, 5 lados, etc. Ahora vamos a reconocer los elementos del polígono. Por ejemplo, acá tengo un polígono. ¿Cómo se llamará este polígono? Muy bien. ¿Cómo se llama? Muy bien, pentágono, ¿cierto? Estas bolitas se han movido, van aquí. Ellos vienen a ser los vértices, ¿ya? Se ha movido aquí, chicos. Aquí, como el que pueden observar aquí, de color rojito, vienen a ser los vértices. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los lados son segmentos que delimitan superficie del polígono. Claro. Por ejemplo, ¿cómo representa el lado? AB, una rayita en la parte superior, se lee segmento AB. La distancia de A hasta B se coloca así, A, B y una rayita en la parte superior significa segmento AB. BC, ¿dónde está? De B a C, de C a D, de D a E y de E a A, ¿no? Entonces tiene 6 lados aquí. 6, no, 5 lados, disculpa, chicos, es un pentágono. Muy bien. Vértice, ¿cuáles son los vértices? Dice, es el punto donde se unen los segmentos, el vértice A, B, C, ¿a qué? Vértice A, vértice B, C, D y E, ¿no? Recuerda, mira cómo se representa. No siempre van a ir A, B, C. Puede ir M, N, P, Q, R. Eso va a depender después de cada uno de los problemitas, ¿ya? Otro elemento importante son los ángulos interiores. Por ejemplo, aquí está de rojito, ángulo interior, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E. Aquí está, ¿no? Ángulo, mira cómo se escribe, ¿ah? Y se lee ángulo A, ángulo B, ángulo C y así sucesivamente. Ángulo exteriores son los que están fuera. Cuando tú haces la prolongación, por ejemplo, de este lado de D a E, continúas con tu reglita, haces tu prolongación, esto se llama prolongar, aumentar, formas un ángulo, ¿cierto? Puede ser alfa, entonces ahí puedo colocar el ángulo exterior, sería ángulo alfa, podría encontrar un ángulo beta, un ángulo teta, delta, etcétera, ¿no? Vamos a continuar entonces ahora con las propiedades de los polígonos, chicos. Esto es importante, ¿ya? Un ratito, a ver, vamos a, aquí, muy bien, acá deben de colocar las propiedades de los polígonos, ¿sí? Ahí está. Suma de ángulos interiores. Vamos a ver la suma de los ángulos interiores. Primera propiedad que tienes que saberlo también de memoria, ¿no? Tenerlo o copiarlo en tu cuaderno, las propiedades importantes, chicos. Mira, ve, ¿cómo se lee? Suma de ángulos interiores es igual a 180 grados por n-2, ¿ya? Por n-. Esto significa por. Cuando voy en paréntesis, significa por. Ejemplo. Vamos a resolverlo. N es igual a 5, por ejemplo, aquí. Observo 1, 2, 3, 4, 5 lados. N es igual a 5. Profe, si tuviese 8 lados, N es igual a 8. Reemplazo en la formulita, sería suma de ángulos interiores es igual 180 grados. N, ¿cuánto vale? 5, porque tiene 5 lados, menos 2, ¿cierto? Y 5 menos 2, ¿cuánto te sale? 3. 3 multiplicado por 180, 540. Entonces la suma de los ángulos interiores de este polígono es igual a 180. Y cumple con la propiedad, mira. La suma del triángulo, de los ángulos interiores del triángulo es 180, 180, 180, súmalo, 540. Ahora, ¿qué pasaría si te piden solamente un ángulo interior? No te piden la suma. Quieres saber solamente un ángulo interior. Para eso la formulita está acá.
un ángulo interior. Es igual a la misma fórmula, mira, 180, pero lo vas a dividir entre n, ¿ya? Ahí está. Para que puedas, si gusta, copiar en tu cuaderno, sería entre n. Es importante eso, jóvenes, cuando te piden solamente un ángulo. Cuando te piden la suma, vas a utilizar esta fórmula, ¿sí? Pasamos entonces a otra propiedad. La propiedad suma de los ángulos exteriores. Ah, mira, los ángulos exteriores. Acá está la prolongación, ¿ve? Vamos a empezar por acá. Alfa, beta, ¿sí? Delta, teta, omega. Muy bien, tienes todo, mira. Propiedades de los polígonos. Suma de los ángulos exteriores, dice, es igual a 360. Facilísimo. La suma de todos los ángulos solamente es 360. Así de simple, así de fácil. ¿Qué pasaría si yo quiero averiguar un solo ángulo? 360 lo divido entre n. N, recuerda que es la cantidad de lados, ¿ya? Muy bien. Vamos a encontrar por último la fórmula del número de diagonales. ¿Qué son diagonales? ¿Ve? El diagonal es el segmento que une de un vértice a otro vértice aquí. De A a D, de A a C, de B a D, de E a B, de E a C. ¿Te das cuenta o no? Se ha trazado las diagonales. Y la formulita es la siguiente. ¿Ve? ND significa número de diagonales, es igual a n por n menos 3 sobre 2. Esto es por, ¿ya? Primero resuelve lo que está dentro de paréntesis, pero vamos a resolverlo. Como n vale 5, 5 lados, n vale 5, reemplaza 5, donde tú ves n lo reemplazo 5, menos 3 dividido entre 2. 5 menos 3, ¿cuánto te sale? 2, ¿no? 2 por 5, 10. Dividido entre 2, me va a salir 5. Y efectivamente ahí están las 5 diagonales. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. ¿Ya? Así de fácil, así de sencillo, jóvenes. Ahora vamos a resolver una situación, ¿no? Ya referente al contexto. Por ejemplo, reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Tenemos el primer caso, una mesa. Ahí está la mesita, ¿sí? Todos tenemos una mesita en la casa. Sabemos que la mesa generalmente tiene una forma rectangular, ¿sí? En este caso, forma rectangular. Ahora, esta mesita de forma rectangular lo he copiado por aquí. Ahí está, de forma rectangular. Vamos a encontrar primero los elementos, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos reconociendo los elementos. Y luego vamos a reconocer las propiedades también de este polígono. Este polígono es un cuadrilátero, ¿sí? 4 lados. A ver, vamos a reconocer lados. Para ello, tú lo vas a colocar. Ahora, tú puedes colocar cualquier letra aquí. Puedes colocar, vuelvo a repetir, M, N, P, Q, R, cualquier letra. En este caso lo he colocado A, B, C, D. Vienen a ser los vértices. Ahora empezamos con los lados. AB, ¿no? AB, la distancia AB. BC, BC, CD, DA y así está. Vértice, A, B, C, D. Ahí está. Ángulos interiores. Como no hay nada aquí, lo puedes colocar ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D. Ángulos exteriores, ahí está. Alfa, beta, ¿sí? Delta, omega. Ahí está colocado. Muy bien, entonces hemos aprendido a reconocer los elementos de este polígono, de esta mesita. Ahora vamos a encontrar la suma de los ángulos interiores. Vamos a encontrar la suma de los ángulos interiores utilizando la fórmula. Suma de ángulos interiores 180 por n menos 2. En la práctica hay un ejercicio parecido, jóvenes. Tienes que seguir los mismos pasos que estamos haciendo aquí, pero ya no va a ser un cuadrilátero, sino va a ser un hexágono. Entonces acá sería 180 por n menos 2. Pero n, ¿quién es? N es la cantidad de lados. Como tiene 4 lados, reemplazas. 4 menos 2, 2, ¿cierto? 2 por 180, muy bien, 360. Así de fácil. Y si quiero un ángulo, ahí está la fórmula, reemplaza. Solamente es cuestión de reemplazar la formulita, ¿no? 4 menos 2 serían 2, 2 por 180. Y luego lo divido entre 4, me va a salir 90, ¿sí? Ahí está, 90. Así de fácil, jóvenes. Ahora, si me piden encontrar la suma de los ángulos exteriores, fácil, pues. La suma de alfa más beta más delta más omega, ¿cuánto me sale? 360 grados. Solo es cuestión de reemplazar en tu fórmula. Ahora, si tú pones el ángulo, puedes colocar el ángulo A minúscula, B minúscula, cualquiera, pero la idea es que sumen 360. Y si quiero solamente un ángulo, 360 entre n. N, ¿cuántos lados tiene? 4. Divídelo, ¿cuánto te sale? 90. Entonces quiere decir que un ángulo exterior vale 90 grados. Muy bien. Y por último, jóvenes, vamos a ver el número de diagonales. Número de diagonales reemplaza la fórmula. ¿Cuántas diagonales tiene? 1, 2. Y ahí está, ¿no? Ahora,
solamente es reemplazar 4. 4 menos 3 sería 1. 1 por 4, 4. Entre 2 me sale 2. Así de fácil, chicos. Ya, entonces, ahí nos quedamos, jóvenes. Hemos aprendido entonces algunos